y bueno, recordarlas en el mes de mayo es como obligado. Ya sé que el próximo lunes es 10 de mayo, Empezó pero también. de todos modos haré la lectura. Los que no puedan o las que no puedan entrar por su celebración de la lectura, pues podrán escuchar la grabación, pero a mí me gustaría que cerráramos este ciclo del camino de perfección justo después de Pentecostés. Fíjense, iniciamos el primer lunes de Adviento, si lo recuerdan, y vamos a terminar un poquito después de Pentecostés porque estoy dejando las conclusiones, pues que compartamos cada una con lo que nos quedamos, pues sí, para lo que nos sirvió, cómo nos animó Teresa. Lo vamos a hacer el último lunes de mayo. Bueno, además porque si es el deseo y la voluntad de Dios, el día 8 de junio me iré casi 3 meses a España a formarme, pues soy postulante de Tabor, así que tengo los ejercicios de 15 días de silencio, 2 de mistagogia y luego la semana formativa, donde profesarán los primeros miembros para que también nos encomienden. Y bueno, también se me ocurre que pidamos y demos gracias por los albañiles y los trabajadores de la construcción. Tradicionalmente, el 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, hacen fiesta. Y como ahorita tengo a los dos lados de mi casita, pues trabajadores, agradecer, ¿no? Bueno, ya ni sentía yo su ruido, era como familiar. Bueno, y ok, ya está, vamos a encomendarnos al Padre esta lectura de esta petición concreta, es sumamente trinitaria y aunque no explicita al Espíritu Santo, Teresa sabe que el Espíritu Santo es el que enamora nuestra voluntad y es el que nos hace conocer ya al Padre y al Hijo. Bueno, para las que son feministas de hueso colorado, Teresa nunca expresó en sus libros su deseo de ser sacerdotisa, pero yo creo que sabía muy bien que por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y en este capítulo, en estos en concreto, especialmente en el 35, que se los voy a dejar de tarea, bellísimo, parece que Teresa ejerce su papel de sacerdotisa y hace una plegaria eucarística según el canon de su época. Les mandaré 2 pistas de lectura para que puedan abordar el tema y ojalá que sea una oración bellísima. Bueno, le pedimos entonces al Padre Eterno, como le llama Teresa, le damos las gracias por el don del maná de la humanidad, el pan con mayúscula que es su Hijo y que nos lo regaló. A Jesús le agradecemos también que se haya querido quedar con nosotros cuando ya podía haberse ido a gozar eternamente para hacerse solidario con nosotros. Y dice la Santa maravillosamente bien dicho, que primero Jesús hizo la voluntad de su Padre al encarnarse, pero después el Padre tuvo que acatar la voluntad del Hijo de quererse quedar en el pan eucarístico para animarnos, alentarnos y capacitarnos para hacer su voluntad. Bueno, sin más, voy a entrar a una breve introducción y después vamos a ir directo a Teresa. Entonces, esta noche, mis queridas hermanas y hermanos,
les propongo que más que una lectura, nos dejemos envolver por Teresa y entremos a nuestro santuario, porque aquí vamos a practicar la oración de recogimiento que es tan importante para ella. Acordémonos, hace unos días Maricusa, muy linda, me escribió diciéndome que se le había olvidado el nombre de una oración y me puso oración vocal, oración mental, oración, deja un espacio, ¿no? Oración de quietud y oración contemplativa, le faltaba la oración de recogimiento. Y la oración de recogimiento es fundamental en la espiritualidad teresiana. Dice Teresa que hay que aprender y educarnos en la interioridad y el recogimiento es el que nos ayuda a entrar dentro de nosotros y a no vivir derramados y derramadas, como demasiado coinciden en que lo ideal es pronunciar como mínimo 125 y como máximo 190 palabras por minuto. Les voy a pedir que se fijen muy bien a ver a quién se le ha pasado apagar su micrófono porque oímos hasta una notidiaria o algo así que nos indicó, para que no haya interferencias. Bueno, entonces, mis queridas hermanas y hermanos, como glosa y ora Teresa de Jesús, el danos hoy nuestro pan de cada día. Aunque Teresa sabe que esta oración tiene un sentido material, humilde, prefiere trasladarla al plano del espíritu. El pan del alma, el alimento de nuestro espíritu. Por eso centra la atención de las lectoras en cómo y por qué decir al Padre que necesitamos el pan eucarístico cada día para hoy. Va a extender esta glosa 3 capítulos. Como en los trípticos pictóricos, hay muchísimos trípticos famosos, ¿no? En el primero, el más importante es el central, ¿no? Es el que vamos a leer nosotros hoy, pero va a haber un primer panel del tríptico en donde nos va a introducir en el misterio de la Eucaristía y en su arraigo trinitario. Tanto en este capítulo como en el 35, que es pues el panel final de este tríptico, Teresa va a culminar con una oración de asombro dirigida al Padre en favor del Hijo. Esto solo lo puede hacer una persona enamorada, nada más. Fundidas en una sola, componen el canon contemplativo del orante teresiano. Es decir, que los dos pedacitos que están en el capítulo 33 y del 3 al 5 del 35, si los unes, son la plegaria eucarística teresiana. Vamos a destacar las 3 ideas básicas de Teresa. Primero, sin la Eucaristía no sería posible que hagamos, que hiciéramos la voluntad de Dios. Entonces no solo necesitamos su reino para hacer su voluntad, sino que necesitamos también el pan eucarístico para tener la fortaleza para decir que sí. 2, que es el Padre mismo quien nos da el pan eucarístico y en él nos da a su Hijo, para que prolongue su presencia en los hombres hasta el fin del mundo. Y que es alimento que necesitamos para que nuestra voluntad pueda hacerse una con la del Padre. Y por último, que en esta petición Jesús se asocia a nosotros para pedir al Padre este don, de suerte
que estas dos peticiones centrales del Padre Nuestro quedan íntimamente correlacionadas y expresan lo más medular de la oración cristiana. Dirigirnos al Padre por y con el Hijo para pedirle su presencia en nosotros que hace posible que nos adhiramos a su voluntad. Bueno, el capítulo 34 no se los voy a resumir porque lo vamos a leer y me parece que nos va a dar tiempo perfecto para ir sacando lo más importante. Nada más quisiera decirles que es la evocación de su propia experiencia eucarística propuesta como una invitación a todas las lectoras de ayer y las y los lectores para vivir la Eucaristía también. Y va a utilizar su clásico anonimato. Yo sé de una persona, yo conozco a una persona y sé muy bien lo que me ha dicho es ella, por supuesto, ¿no? Pero va a ser, ya verán qué propuesta tan bella va a ser de su experiencia. Y es lo que nos invita a hacer. Nuestra riqueza como creyentes está en aportar cada uno y cada una nuestra experiencia de Dios, que es única e irrepetible, y así compartimos algo que nos hace también colaborar en la construcción de la verdad completa. Bueno, primero va a decirnos que la Eucaristía es el maná de la humanidad y nos va a hablar como una exégeta muy fundamentada al decirnos que el maná sabía lo que cada uno quería que supiese. Es decir, que si aprendemos a comulgar poniéndole el significado que ella nos está brindando, sería no solamente una posibilidad de muchos sabores espirituales maravillosos, sino una fuente de consolación importantísima. También nos va a decir que Jesucristo, porque es verdadero Dios y verdadero hombre, está realmente presente en el Santísimo Sacramento. Nada más que disfrazado. Y claro, como tiene un disfraz tan pobre, que es el cachito de pan, la envoltura de la forma, pues claro, de esta manera está tratable, dice ella, y no nos da miedo. Ajá. Si se nos presentara glorificado, podría asustarnos mucho, ¿no? Es como si un rey se vistiera de pastorcito para que nadie lo distinguiera y todo mundo puede hablarle sin miramientos, sin tratamientos especiales, así. Bueno, y en la Eucaristía, mis hermanos, está no solamente presente, sino que comunicando. Sin la presencia del amigo, la amistad, que es la oración, no estaría completa. Bueno, pues Jesús nos comunica sus tesoros, sus regalos, la verdad a través de la Eucaristía. Así que hay que empezar a educarnos en todo el sentido extraordinario que nos va a brindar Teresa. Bueno, ya van a ir viendo las pautas que nos va a dar para vivir. Al final les voy a hacer una breve introducción del 35 para que ustedes lo oren en un ratito de oración. Y bueno, ahorita les voy a invitar a tomar el capítulo 33. Solo vamos a leer el número 1 y el 2. Y dice así, en que trata la gran necesidad que tenemos de que el Señor nos dé lo que pedimos
en estas palabras del Pater Noster. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Pues entendiendo, como he dicho, el buen Jesús, cuán dificultosa cosa era esta que ofrece por nosotros, que es hacer la voluntad de Dios, de su Padre, conociendo nuestra flaqueza, esto me encanta. Jesús, mis queridas hermanas y hermanos, conoce perfecto quiénes somos, de qué pie cojeamos, cuáles son nuestras heridas y necesidades y flaquezas. Más aún, cuenta con ellas. No nos asustemos nosotros. Cuando una flaqueza y una pobreza es abrazada, se convierte en riqueza. ¿Ok? Bien, dice, conociendo nuestra flaqueza y que muchas veces hacemos entender que no entendemos cuál es la voluntad del Señor, como somos flacos y Él tan piadoso, y que era menester medio, es decir, que necesitábamos un medio para ayudarnos, porque dejar de dar lo dado vio que en ninguna manera nos conviene, porque está en ello toda nuestra ganancia, pues cumplirlo vio ser dificultoso. Porque decir, y ahí vienen 3 ejemplos que nos van a doler. Preparémonos. Porque decir a un regalado y rico que es la voluntad de Dios que tenga cuenta con moderar su plato para que coman otros que no tienen siquiera pan, que mueren de hambre, y sacará 1000 razones para no entender esto, sino a su propósito. Es decir, que cuando no queremos entender, no entendemos. Hacemos como que no lo entendemos. Ajá. Y ahí va a decir otro ejemplo concreto. Decir a un murmurador, a un criticón, que es la voluntad de Dios querer tanto para su prójimo como para sí, no lo puede poner a paciencia, ni basta razón para que lo entienda. Es decir, que va a decir, no, pues no estoy de acuerdo, y seguimos con la crítica, ¿no? Y viene la tercera, decir a un religioso que está mostrado a libertad y regalo, es decir, que viva la vida continuamente, porque podemos justificarlo todo, que ha de tener cuenta con que ha de dar ejemplo y que mire que ya no son solas palabras con las que ha de cumplir cuanto dice esta palabra, sino que lo ha jurado y prometido, y que es voluntad de Dios que cumpla sus votos, y mire que si da escándalo que va muy contra ellos, aunque no del todo los quebrante, que ha prometido pobreza que la guarde sin rodeos, que esto es lo que el Señor quiere, y no hay remedio a una hora de quererlo algunos. Es decir, que hacemos como que no nos cae el 20 y no entendemos. Dice el refrán con otro sentido, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que, ¿qué hiciera si el Señor no hiciera lo más con el remedio que nos puso? Todo esto es para decir que necesitábamos que Jesús pusiese el remedio de la Eucaristía para que nosotros pudiéramos hacer vida lo que nos propone Jesús. No hubiera sino muy poquitos que cumplieran esta palabra,
que por nosotros dijo al Padre, hágase tu voluntad. Pues visto el buen Jesús la necesidad, buscó un medio admirable, a donde nos mostró el extremo amor que nos tiene. Eso es la Eucaristía, mis queridos hermanos y hermanas. El medio admirable a través del cual Jesús nos mostró el amor extremo que nos tiene. Y en su nombre y en el de sus hermanos, que somos nosotros, pidió esta petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Entendamos, hermanas y hermanos, por amor de Dios, esto que pide nuestro buen Maestro, que nos va la vida en no pasar de corrida por ello. Si se acuerdan, cuando glosó el hágase tu voluntad, dijo que no lo digamos de sopetón, ¿se acuerdan? De carrerilla. Esto mismo nos está pidiendo en este párrafito. No lo digas de corrida y tened en muy poco lo que habéis hecho, pues tanto habéis de recibir. Es decir, que si alguna o alguno de nosotros, los que estamos leyéndola, cree que ya le dio muchísimo a Dios, piense que no es correspondiente a todo lo que vamos a recibir de más. Es decir, no pongas el pretexto de que ya lo diste. Bien, paréceme ahora a mí, debajo de otro mejor padecer, que visto el buen Jesús lo que había dado por nosotros y cómo nos importa tanto darlo y la gran dificultad que había en hacer su voluntad, como está dicho, por ser nosotros tales y tan inclinados a cosas bajas y de tan poco amor y ánimo, que era menester ver el suyo, su amor extremo, para despertarnos. Este es uno de los verbos consentidos de Teresa. Ella es un excelente despertador, con café incluido, porque Jesús, con su amor, nos va a despertar para que tengamos ánimo para responder. Que aquí se debía determinar a quedarse con nosotros. Es decir, lo que le hizo determinarse a quedarse con nosotros fue el extremo amor que nos tenía. Muy bien. Y no una vez, sino cada día, que aquí se debía determinar a quedarse con nosotros. Y como era cosa tan grave y de tanta importancia, quiso que viniese de la mano del Eterno Padre. Porque, aunque son una misma cosa, el Padre y el Hijo, y sabía que lo que Él hiciese en la tierra, lo haría Dios en el cielo y lo tendría por bueno, pues su voluntad y la de su Padre era una, era tanta la humildad del buen Jesús que quiso como pedir licencia, es decir, le pidió permiso a su Padre, porque ya sabía, era amado del Padre y que se deleitaba en él. Este texto del bautismo y de la transfiguración es uno de los textos consentidos de Teresa, de los que más nos repite, ¿no? Que Jesús se sabía hijo amado del Padre y que el Padre se deleitaba en él. Bien entendió que pedía más en esto que ha pedido en lo demás, porque ya sabía la muerte que le habían de dar y las deshonras y afrentas que había de padecer. Aquí ya no vamos a seguir leyendo, aunque está maravilloso y estuve tentada a hacerlo,
pero más nos vale quedarnos con hambre que tener indigestión. Por eso lo pueden leer ustedes. Teresa dice que hay muchísimos sacerdotes que consagran a Jesús no tan dignamente. Esto ya lo sabemos por todos los escándalos que están en las primeras páginas de los periódicos, ¿no? Entonces, quedarse en la Eucaristía era aceptar seguir sufriendo ultrajes e injurias por los que no estaban dignos para hacerlo presente. A mí me llama muchísimo la atención que Teresa no fomente la adoración al Santísimo. A ella lo que le llega, le toca, le confronta y sabe que no puede prescindir es la comunión, el comulgar, la Eucaristía, ¿ok? Y ahora sí, abran el capítulo 34. Prosigue en la misma materia. Es muy bueno después de haber recibido el Santísimo Sacramento. Oigan esto, mis hermanos. Aquí la Santa nos va a enseñar a estar con Jesús después de comulgar. Y esto lo voy a tener que decir porque lo hemos vivido en esta pandemia con muchísimo dolor a algunos. El poder de la comunión espiritual, dice ya Teresa, nos lo dice el Papa también, y los sacerdotes, es tan real como comulgarlo. Y podemos practicar la oración de recogimiento como cuando acabamos de comulgar. Y aquí hay que reeducarnos, porque muchas veces comulgamos, nos sentamos, hacemos así, y empezamos a distraernos con la señora que se está abanicando, con el señor que tiene cara de fuchi, y pues ahora que piden la limosna a esa hora, pues nos distraemos muchísimo también. Y ese ratito después de la comunión es el más importante porque es para negociar, para pedir, para experimentar el amor de Dios, para que nos muestre sus regalos. Y ahorita van a oír a Teresa diciendo que si en la tierra, cuando andaba el Jesús histórico, con solo tocar su manto, la gente experimentaba la curación, ¿qué no hará estando en nuestra propia posadita, que es el corazón? Aunque dice después Teresa que es un castillo interior, es una posada en la que se alberga Jesús. Entonces nos va a enseñar a entrarnos con él a la posada del corazón, no a estar afuera, sino a aprender a entrar. Ok. Pues en esta petición de cada día, parece que es para siempre. Estando yo pensando por qué después de haber dicho el Señor cada día, tornó a decir, dánoslo hoy, parece un pleonasmo que se repite, ¿no? Dánoslo hoy, Señor. Ser nuestro cada día me parece a mí, porque acá le poseemos en la tierra y le poseeremos también en el cielo, es decir, para siempre, si nos aprovechamos bien de su compañía. Y aquí, mis queridos hermanos, podemos hacernos la pregunta, ¿por qué hay algunas personas que viven una entrega pues a otro nivel a Jesús, a su manera, radicales en el seguimiento? ¿Y por qué la mayoría somos mediocres y tibios? Pues porque no aprovechamos su compañía. Si aprovecháramos su compañía, otro gallo cantaría. Y aprovechar su compañía también se puede cuando te vas a trabajar y estás solo en el coche.
en vez de mentar las madres a todos los que están queriéndote quitar el paso y pasarse y estar curioso porque estás llegando tarde, puedes estar en compañía de Jesús, tratando con Él y aprovechándote de su compañía. Ok, pues no se queda, oigan bien esto, a otra cosa con nosotros, sino para ayudarnos, animarnos y sustentarnos a hacer esta voluntad que hemos dicho se cumpla en nosotros. Sustentarnos significa alimentarnos. Ahora que están tan de moda las proteínas, y yo veo a muchos de mis sobrinos que se hacen sus batidos de proteína, y además de hacer ejercicio y además de comer saludable, bueno, sustentarnos interiormente es más importante que la proteína de afuera. Si nos estamos ahorita cuidando tanto afuera, imagínense la necesidad que tenemos de tratar de alimentarnos adentro para estar fuertes y poder hacer su voluntad. Bien, el decir hoy me parece es para un día, que es mientras durare el mundo, no más. Si se acuerdan, el maná solo caía para un día. Si tratabas de guardarlo y acumularlo, se echaba a perder. ¿Ah? Si nosotros viviéramos esto también a nivel espiritual, estaríamos en la disposición de buscarlo cada día, cada día. Y para los desventurados que se condenan, que no le gozarán en la otra, no es a su culpa si se dejan vencer, que Él no les deja de animar hasta el fin de la batalla. Bueno, en el tiempo de Teresa, pues se leía a Dante Alighieri, la Divina Comedia, y los círculos del infierno, y bueno, había mucho miedo en los cristianos de condenarse, ¿no? Ahora se nos ha quitado el miedo a tal grado que ya no nos da miedo nada y pensamos que no existe el mal y que como Dios es tan misericordioso, pues viva la pepa, ¿no? Bueno, aquí nos está diciendo Teresa que todos, toda nuestra vida, vamos a tener oportunidades, porque Jesús no se cansa nunca, para que algún día le digamos que sí. Y ojalá se lo podamos decir, aunque sea al final, en la agonía, como el buen ladrón, que ni era ladrón ni era bueno, era un desgraciado, Lestay guerrillero, que aprovechó de tal manera los últimos 45 minutos de su vida, que se ganó el cielo. Bueno, y esto lo uno al Domingo del Buen Pastor. Mi amiga, una amiga muy querida que también está aquí, me dijo que acaba de perder a su hermano hace muy poco, me dijo que le consoló muchísimo la homilía del padre Enrique Ponce de León el Día del Buen Pastor, porque el padre dijo, ¿ustedes creen que si Jesús es tan bueno, no ha estado sentado en la cama tomándole la mano a todos los que estaban intubados, diciéndoles llegó el momento, vamos a casa? Bueno, pues este domingo fue la vid y los sarmientos, así que Teresa vuelve a estar atinadísima hoy porque la comunión y la Eucaristía nos sirven también para permanecer en Jesús. Si no aprendemos a permanecer como la rama en el tronco, vamos a secarnos, y es lo que nos pasa. Somos muchos los cristianos tibios que necesitamos una sobrealimentación de Dios
para dar el salto a la radicalidad. Bien, sigo. No tendrán con qué se disculpar ni quejarse del Padre porque se lo tomó al mejor tiempo. Y así le dice su hijo, que pues no es más de un día, se lo deje ya pasar en servidumbre, que pues su majestad ya nos lo dio y envió al mundo por sola su voluntad, que él quiere ahora, por la suya propia, no desampararnos, sino estarse aquí con nosotros para más gloria de sus amigos y pena de sus enemigos, porque claro, si Jesús todos los días está atento a nosotros e importunándonos, para los amigos es padrísimo, pero para los enemigos bastante cansadón. Entonces aquí Teresa lo dice muy claro. Entonces, ya vieron que viene al mundo por voluntad del Padre y se queda como esclavo en el mundo para sustentarnos. ¿Y por qué es la voluntad del Hijo? Porque nos ama. Que no pide más de hoy, ahora nuevamente, y que el habernos dado este pan sacratísimo para siempre, cierto lo tenemos. Su majestad nos le dio, como he dicho, este mantenimiento y maná de la humanidad, que le hallamos como queremos y como necesitamos, hermanos y hermanas. Si aprendamos esta lección teresiana al comulgar, podemos experimentarlo como cada una y cada uno lo necesita. Que le hallamos como queremos y que si no es por nuestra culpa no moriremos de hambre, que de todas cuantas maneras quisiere comer el alma, hallará en el Santísimo Sacramento sabor y consolación. Estoy segura que el día de nuestra comunión recibimos a Jesús como nos está invitando Jesús a recibirle cada vez que comulgamos. Para mí, uno de los días en los que siento que Santa Ana se despertó fue ese, el día de mi comunión. Después se volvió a dormir, ¿verdad? Alguna vez siento que la despierta el buen Jesús, pero rápidamente se duerme. Estoy segura que ese día deseamos a Jesús como nos está invitando Teresa a necesitar. No hay necesidad, ni trabajo, ni persecución que no sea fácil de pasar si comenzamos a gustar de los suyos. Si nos alimentamos de este manjar con plena conciencia, vamos a poder pasar enfermedades, persecuciones y dificultades fácilmente. 3. Pedid vosotras, hijas, con este Señor al Padre, que os deje hoy a vuestro esposo, que no os veáis en este mundo sin él. Miren qué linda oración. Por favor, Padre Eterno, que no me vea un día sin mi esposo Jesús. Y esto no solo lo dicen las monjitas, podemos decirlo todos, que no nos veamos un día de nuestra vida sin Jesús. Que baste para templar tan gran contento, que quede tan disfrazado en estos accidentes de pan y vino, que es harto tormento para quien no tiene otra cosa que amar ni otro consuelo, mas suplicadle que no os falte y que os dé aparejo para recibirle dignamente. Esto que dice aquí lo puedo aplicar también a las personas que experimentan soledad. Pienso en muchos ancianitos y ancianitas que están solas. Imagínense si no tuvieran el contento y el gozo
de recibir a Jesús, ¿no? Pienso en los enfermos, que ahora hay tantos. Imagínense si no tuvieran el consuelo de recibirlo también espiritualmente. Todo cambiaría. Y bueno, aquí dice Teresa que nos dé también aparejo para recibirle dignamente, que no perdamos nunca la conciencia de que somos su posada y no vayamos a comulgar como el borras, porque ya toca, o que tengamos la delicadeza de conciencia, por lo menos para pedirle perdón por todas las metidas de pata de la semana, por todas las equivocaciones, errores, faltas de omisión que hemos tenido, para recibirlo pues con un poquito la casa un poco más limpia. Ya sé que es difícil la confesión, pero por lo menos reconocer, aceptar y pedir perdón está en nuestra mano. Bien, continúo. 4. De otro pan, miren, esto lo dijo ya en el capítulo 2 del Camino de Perfección a las monjas, pero estoy segura que todos y todas los que estamos aquí hemos tenido experiencia de la providencia. Cuando no te alcanza el gasto para fin de mes, siempre providencialmente no falta ni el frijol ni las tortillas, y a veces hasta con un poquito de salsita para que sepa más bueno, ¿sí o no? Todos tenemos experiencia. Pues aquí dice Teresa, de otro pan no tengáis cuidado, es decir, preocupación. Las que muy de veras os habéis dejado en la voluntad de Dios, digo, en estos tiempos de oración que tratáis cosas más importantes, que tiempos hay otros para que trabajéis y ganéis de comer, es decir, que para Teresa es muy importante y digno trabajar. Pero también es muy importante no estar preocupados por el pan material. Más con el cuidado, la preocupación, no curéis gastar en este pensamiento. Es decir, no pierdas el tiempo preocupándote por el dinero, porque te alcanza, porque no te alcanza, porque esto hace no solo que no te des cuenta de la providencia que nunca te ha faltado, sino que te impide confiar en el hoy y en el amor de Dios. En el Evangelio Jesús dice, si Dios le da de comer a los pajaritos, ¿cómo no le va a dar de comer a los que no tienen, ¿no? Y si preguntamos, ¿y por qué hay tantos pobres que no tienen que comer? Podría Jesús decirnos, pues para eso te puse a ti, que tienes un poquito que te sobra y que puedes compartir. Ok. Sino trabaje el cuerpo, es decir, que tu pensamiento no esté preocupado, que trabaje tu cuerpo. Deja de este cuidado, esta preocupación, como largamente queda dicho, a vuestro esposo, que él la tendrá siempre. Es decir, como buen esposo, va a cuidar que no te falte lo que necesitas. 5. Es como si entra, ahí viene una imagen bellísima, es como si entra un criado a servir, tiene cuenta, es decir, su objetivo es contentar a su señor en todo, mas el señor está obligado a dar de comer al siervo mientras está en su casa y le sirve, salvo si no es tan pobre que no tiene para sí ni para él. Bueno, si no tiene para sí, para él, quiere decir que tampoco puede tener a un siervo, ¿verdad? Ok. Pues no sería bien andar en tiempo recordándole al amo, pidiendo de comer, pues sabe, tiene cuidado su amo de dárselo y le ha de tener. Con razón le dirá que se ocupe él en servirle.
y en cómo le contentar, que por andar ocupado el cuidado en lo que no ha de tener, no hace cosa a derecha. Es decir, cuando estamos preocupados, aunque hagamos las cosas, no las hacemos bien. Hacerlas a derecha significa hacerlas bien. 6. Así que, hermanos, tenga quien quisiere cuidado de pedir ese pan. Nosotras pidamos al Padre Eterno, merezcamos recibir nuestro pan celestial, de manera que ya que con los ojos del cuerpo no se pueden deleitar en mirarle por estar tan encubierto, se descubra a los del alma y se le dé a conocer que es otro mantenimiento de contentos y regalos y que sustenta la vida. Es decir, que si nos va cayendo el 20 de lo que significa comulgar, vamos a tener, además del mantenimiento, contentos, regalos y vamos a estar fuertes por dentro para pasar lo que tengamos que pasar. 7. ¿Pensáis que no es mantenimiento aún para estos cuerpos este santísimo manjar y gran medicina aún para los males corporales? Hoy las que están enfermas o enfermos o convalecientes, la Eucaristía y la comunión espiritual son también una medicina para el cuerpo, así que hay que ponernos pilas. Va a empezar la lección del recogimiento eucarístico. Yo sé que lo es, y ahí viene su experiencia. Y conozco una persona de grandes enfermedades que estando muchas veces con graves dolores, como con la mano, es decir, con gran facilidad, se le quitaban y quedaba buena del todo. Es decir, que cuando comulgaba, dejaba de sentir esos dolores. Esto muy ordinario muchas veces y de males muy conocidos que no se podían fingir, a mi parecer. Es decir, que Teresa estaba enferma de verdad, no podía fingir el mal. No estaba inventando el dolor de cabeza o los vómitos o el cáncer de matriz que es lo que dicen que fue la causa de su muerte. No se lo estaba inventando, lo tenía. Se le quitaban al comulgar. Bueno, hay muchos yogis, muchos monjes tibetanos que aprenden por el enfoque, la atención y la concentración a no sentir lo externo. Entonces pueden pisar el fuego y no lo sienten, pueden pasar sobre clavos y no lo sienten. Entonces, si esto pasa a nivel corporal, ¿por qué dudamos de que esto también pueda ser un efecto de la comunión? Y porque de las maravillas que hace este santísimo pan en los que dignamente le reciben son muy notorias, ahí viene la clave, los que dignamente le reciben, es decir, en estado de gracia, ¿no? Y si has pecado o te has equivocado, por lo menos reconociendo que metiste la pata y que para poder salir de esta metida de pata lo necesitas a él. De esta manera sí se recibe dignamente. No digo muchas que pudiera decir de esta persona que he dicho, es decir, no se va a poner tan al descubierto, que lo podía yo saber y sé que no es mentira. Es decir, que ella es testigo fehaciente de las maravillas que hace la comunión en alguien que recibe a Jesús dignamente. Mas esta habíala el Señor, miren el primer regalo que le concede la Eucaristía,
Le había dado el Señor tan viva la fe que cuando oía a algunas personas decir que quisieran ser, es decir, quisieran estar en el tiempo que andaba Cristo, nuestro bien en el mundo, se reía entre sí, se reía en sus adentros, pareciéndole que teniéndole tan verdaderamente en el Santísimo Sacramento como entonces, que qué más se le daba. Fíjense qué profundidad nos está diciendo. Yo también tuve, cuando era novicia, la tentación de haber vivido en el tiempo de Jesús, ¿no? Y eso me ayudaba a hacer la aplicación de sentidos y a sentirme la samaritana y la Magdalena y la pecadora perdonada, ¿no? Pero bueno, esto es inmadurez y falta de una fe consistente, porque un efecto de la comunión es la fe viva y lo está atestiguando Teresa. 8. Mas sé de esta persona, es ella misma, que muchos años, aunque no era muy perfecta, fíjense que nos está diciendo que de santa no se creía un pelo. Se conocía perfecto sus límites. Si alguien es experta en el conocimiento propio, es Teresa. Sabía, ¿no? Aunque no era muy perfecta, cuando comulgaba, ni más ni menos que si viera con los ojos corporales entrar en su posada el Señor, procuraba esforzar la fe para que, como creía verdaderamente, entraba este Señor en su pobre posada, se desocupaba de todas las cosas exteriores cuanto le era posible y se entraba con él. Este es el recogimiento aplicado al ratito después de la comunión. Esforzar la fe para que, aunque no lo vea con mis ojos corporales, tenga la certeza que Jesús entra en mi posada y yo, dejando las cosas exteriores, me entro con él. Procuraba recoger los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído, para que todos entendiesen tan gran bien. Aquí no puedo dejar de contarles una anécdota real porque nos va a ejemplificar lo que significa usar todos los sentidos. Era un padrino un poquito más pudiente que su ahijado era muy pobre y había nacido en un lugar muy lejos del mar. Y un día el padrino le dijo, te prometo que te voy a llevar a conocer el mar. Échale ganas a tu curso escolar. Bueno, el niño se apuró muchísimo, ya se andaba para que llegara el verano y pudiera irse con el padrino a conocer el mar. Bueno, se lo llevó a Acapulco. Y resulta que cuando, no lo voy a saber explicar muy bien porque solo he ido 2 veces, entonces si tengo algún error, corríjame quien tiene experiencia, ¿no? Cuando ya se oía el mar, porque hay una parte donde choca con las rocas, las olas, el padrino paró el coche y le dijo a su ahijado, bájese mi hijo, oiga el mar. Y el chiquillo cerró sus ojitos, abrió su boca, así como hacen los niños cuando se asombran, y escuchó el mar. Volvió a subirse al coche y cuando estaba arriba de la montaña, cuando ya se veía el mar,
volvió a parar el coche y le dice a su ahijado, y ahora mi hijo, mire el mar. Y volvió a bajarlo, y el chiquillo cada vez abría más la boca, ¿no? Maravillado de esos tonos de azul profundo. Después ya está el oído y la vista. Se fue acercando al mar, como no tenía mucho dinero, hay paradorcitos, entonces allá le dijo, póngase la calzonera. Y lo fue llevando de la mano al mar, y primero le metió las patitas y le dijo, sienta al mar, ¿no? Luego le dijo, ponga su dedito y pruébelo, y descubrió el niño que era salado, ¿no? Entonces, después ya lo metió con el completito. Sus 5 sentidos los utilizó completos para experimentar al mar. Bueno, aquí Teresa nos está diciendo que experimentemos a Jesús con todos los sentidos. Ok, sigo. Digo, ahí voy a volver a repetir esto, procuraba recoger los sentidos para que todos entendiesen tan gran bien. Digo, no embarazasen al alma, porque si no están recogidos, en vez de ayudar al alma, la perjudican para conocerle. Considerábase, miren qué cosa más bella, es lo que hace Teresa en la posada. Aquí va a confundir a 3 mujeres del Evangelio, a María Magdalena, a la María de Betania y a la pecadora, que no tiene nombre, que es anónima, que está en casa de Simón el fariseo, ¿no? Y dice, ella va a decir, creer que es una. Considerábase a sus pies y lloraba con la Magdalena, ni más ni menos que si con los ojos corporales le viera en casa del fariseo. Y aunque no sintiese devoción, oigan esto, aunque no te den ganas de llorar, aunque no tengas devoción, la fe le decía que estaba bien allí. ¿Ven la función de la fe en el recogimiento, especialmente después de la comunión? 9. Porque si no nos queremos hacer bobos y cegar el entendimiento, no hay que dudar. Es decir, no nos hagamos los tontines. Que esto no es para representación de la imaginación, como cuando consideramos al Señor en la cruz o en otros pasos de la pasión, que le representamos en nosotros mismos, como pasó. Es decir, que la fe actúa de muy distinta manera a como actúa el entendimiento y la imaginación para meternos en alguna modalidad de aplicación de sentidos para experimentar el Evangelio. Es diferente. Esto, la comunión, la entrada de Jesús a tu corazón, pasa ahora y es entera verdad. Y no hay para qué irle a buscar en otra parte más lejos, sino que, pues sabemos que mientras no consume el calor natural, los accidentes del pan, que está con nosotros el buen Jesús. Yo no sé si se lo dijeron los teólogos de su tiempo. Yo la verdad es que no había oído eso. Y ya si comulgaste, se queda contigo. No solo el ratito que se está el calor desapareciendo pues sí, los accidentes del pan. Jesús está con nosotros siempre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llegarnos a Él. Acordémonos que llegarnos a Él significa acercarnos a Él. Teresa estaba a sus pies como la pecadora,
nosotros nos podemos también, como el hijo pródigo, poner en sus brazos, o como a cada uno la devoción le inspire. Pues, si cuando andaba en el mundo, de solo tocar sus ropas, sanaba a los enfermos, que hay que dudar que hará milagros, estando tan dentro de mí, si tenemos fe, y nos dará lo que le pidiésemos, pues está en nuestra casa, y no suele su majestad pagar mal la posada si le hacemos buen hospedaje. Oigamos al Dios de Teresa, el buen pagador, que cualquier esfuercito que ve que hacemos, lo paga con creces. Bueno, voy a leer un numerito más para poder hacer nuestra experiencia orante. Vamos a hacer una comunión espiritual y vamos a terminar con la introducción chiquitita al capítulo 35 para que ustedes y yo también, cada uno, lo oremos en la semana. Dice Teresa, si os da pena no verle con los ojos corporales, mirad que no nos conviene, que es otra cosa verle glorificado. O cuando andaba en el mundo, no habría sujeto que lo sufriese. Es decir, nuestra capacidad humana no lo aguanta. Es como si nos pusieran un reflector de altísimo voltaje, nos cegamos, ¿no? Ni habría mundo ni quien quisiese parar en él, porque en ver esta verdad con mayúscula eterna, se vería ser mentira y burla todas las cosas de acá a las que hacemos caso. Y viendo tan gran majestad, miren que nunca pierde esta mujer el piso, ¿cómo osaría, cómo se atrevería una pecadorcilla como yo, que tanto le ha ofendido, estar tan cerca de él? Claro, no nos atreveríamos nadie a acercarnos. Debajo de aquel pan maravilloso de Teresa, ¿no? Está tratable, como cuando aprovechamos esos buenos momentos que tiene nuestro esposo para pedirle algo, o como cuando aprovechamos que está de buen humor la Madre Superiora para pedirle un permiso, o nuestra mamá para sacarle algo también, ¿no? Debajo de aquel pan está tratable, porque si el rey se disfraza, no parece se nos daría nada de conversar sin tantos miramientos y respetos con él. Parece está obligado a sufrirlo, pues se disfrazó. ¿Quién osaría llegar? ¿Quién se atrevería a llegar con tanta tibieza, tan indignamente, con tantas imperfecciones? Claro, si no estuviera humilde y tratable como un pedacito de pan, no nos atreveríamos. Bueno, y hasta aquí nos vamos a quedar. Quedan 4 numeritos chiquitos, pero no quisiera pasarme de la raya. Y quisiera aprovechar estos minutitos para que nuestro silencio orante fuera una comunión espiritual. Nada más les voy a leer este cachito del capítulo 35, en donde habla Teresa de la comunión espiritual en el siglo XVI. Fíjense bien, dice: heme alargado tanto en esto, aunque había hablado en la oración de recogimiento de lo mucho que importa
entrarnos a solas con Dios, por ser cosa tan importante. Y cuando no comulgareis, hijas e hijos, esos que sufren tanto porque hemos estado viviendo la Eucaristía pues en internet, cibernéticamente. Bueno, miren qué dice Teresa. Cuando no comulgareis y oyereis misa, podéis comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho, y hacer lo mismo de recogeros después en vos, es decir, meternos dentro de nosotros, que es mucho lo que se imprime el amor así de este Señor. Es decir, que si aprendemos la oración de recogimiento, y hoy eso es lo que vamos a experimentar, se va a quedar impregnado a propósito el amor de Jesús en nuestro corazón. Entonces les invito a disponerse para este ratito. Ponte derecha, derecho, baja un poquito tu cabeza en señal de humildad, cierra tus ojos porque vamos a hacer la experiencia de entrar dentro de nosotros. Y te voy a pedir de primera instancia que estés atento a tu respiración. Que en las palmas de tus manos encontradas sientas tu ritmo cardíaco unido al respiratorio. Te voy a invitar a esbozar una sonrisa suave en tus labios. Y ahora internamente vamos a pedirle a Jesús: danos hoy nuestro pan de cada día. Y vamos internamente a experimentar la comunión espiritual. Vamos a entrar dentro de Jesús a nuestra posada interior, profundamente agradecidos y agradecidas de que quiera venir a estarse con nosotros en nuestra posada. Vamos a cerrar la puerta para que nada ni nadie estorbe este momento de intimidad con nuestro maná y maestro,
Y como dice Teresa, acércate a Jesús. Y cerquita, cerquita de Jesús, ¿qué te gustaría pedirle, agradecerle, negociar con él?
Vamos a pedirle para cerrar este momentito que aunque tengamos que hacer cosas que no nos separemos de Él internamente, ni en los sueños, que nos quedemos unidos en gratitud con Él. Muy suavemente vamos a abrir nuestros ojos y los últimos minutos quisiera hacerles la introducción del capítulo 35 que les voy a dejar de tarea y que va a ser una gozada. Yo ya empecé a sufrir que se van a acabar las lecturas, porque para mí ha sido tan gozoso de tanta nutrición este tiempo. Y además me encanta verlos, la verdad, verlos y verlos. No sé, habiendo tantas posibilidades de cosas que hacer, que estén oyendo y leyendo a Teresa, me parece, bueno, un regalazo, ¿no? Ok, capítulo 35. Entonces, lo primero que les dije es que Teresa de Jesús en este momento de pronto se siente sacerdotisa y va a hacer una plegaria eucarística, ¿no? Al ritmo del canon de la Iglesia Católica, no vayan a pensar que estoy acá diciendo herejías. Los capítulos 33 y 34 van a dejarla en el capítulo 35 en una tesitura tal que le va a brotar espontáneamente esta plegaria. Y según la Iglesia Católica, ¿verdad? Tiene palabras así medio raras, se las voy a traducir todas a palabras que podemos entender. Debe tener una alabanza, mira, creo que una súplica, un ofrecimiento y una intercesión, ¿no? A ti, Padre Clementísimo, por Jesucristo tu Hijo, suplicamos por la Iglesia Santa. Esto es lo que nos va a decir Teresa, ¿no? Y ya sabemos que una exclamación es un soliloquio, es decir, Teresa se atreve a escribir su oración, ¿no? Aunque sabe que está delante de nosotros, haz de cuenta que se desnuda en su corazón. Ojalá en el canon de la misa y en las plegarias eucarísticas los sacerdotes alguna vez desnudaran el corazón, siempre repiten las mismas. Yo conozco a algunos que se atreven y es maravilloso que nos abran el corazón. Bueno, para esta mujer nos va a decir primero que la comunión es como acercarte al fuego, la Eucaristía. Si tú sacas tus manos y las acercas, te vas a calentar. Si las tienes escondidas, ya puede arder el fuego, no te va a tocar. Entonces va a poner una imagen bellísima de que el fuego y el calor y la luz se te pegan solitos. Bueno, ¿y cuáles van a ser los motivos, sentimientos y modulaciones de esta plegaria eucarística teresiana? Bueno, primero va a decir palabra al Padre del cielo. Después, por Cristo Jesús, en pro de Él y por su mediación. En favor de la Iglesia y el mundo. Si hay una santa enamorada de la Iglesia, y bueno, le tocó una iglesia muy similar a la que estamos viviendo nosotros, fue Teresa de Jesús. Bueno, pues su plegaria
eucarística es por la iglesia y por el mundo. Hoy hay, si ves cualquier periódico o cualquier noticiero, hay un montón de focos rojos en el mundo y en nuestro México, ni qué decir, y con lo de las elecciones, peor todavía, ¿no? Focos rojos por todos lados. Así que esto podríamos hacerlo por la iglesia, por el mundo y por el futuro de México, que nosotros somos los que podemos hacer que cambie, ¿eh? Y que sea mejor. Aceptando del Padre el don de la Eucaristía para ofrecerlo de nuevo, es decir, Teresa dice, hay que tornárselo a dar. Primero recibimos a Jesús y después se lo volvemos a dar al Padre. ¿Y cuáles serían los subrayados de nuestra autora en este capítulo 35? Primero, va a invitar al grupo de lectores en los que estamos incluidos nosotros hoy, va a decir, oremos, como dicen los padres, también en la Eucaristía, confiando al Padre y sensibles al Hijo, pues alguien ha de haber que hable o abogue por Jesús, seamos nosotros, hijas e hijos, aunque es atrevimiento siendo las que somos. Teresa va a defender a Jesús con su Padre en este momento. 2. Teresa en grupo orante no puede olvidar su propia historia y la necesidad de pedir perdón antes de dar gracias. Esto es sumamente teresiano. Se sabe pecadora, se sabe equivocada, amada también, pero le pide perdón antes de darle gracias. 3. Los motivos acuciantes. Ante todo, Cristo, que nunca se defendió ni se justificó, la Iglesia y el mundo entero. Hoy vamos a añadirle a la Santa a nuestro México. El destinatario de la oración va a ser el Padre Eterno, vos, Padre Eterno, Padre Santo. Y la oblación, el ofrecimiento de valor absoluto va a ser Jesús, que es el don precioso que nos ha regalado el Padre para que en sacrificio le podamos ofrecer muchas veces. Y dice Teresa, ¿qué sería de nosotros y del mundo de no tener tal prenda? La prenda es Jesús, acuérdense que prenda es sortija, ¿no? Tenemos la prenda del amor del Padre y va a estar con nosotros para siempre. Es Jesús y su amor. Toda la oración se concentra en este ofrecimiento del pan sacratísimo. Vos nos le disteis, os lo tornamos a dar, dice Teresa. Y por último, el clamor de Teresa y el grupo los hace solidarizarse con todos los que son víctimas de tan gravísimos males. Salvadnos, Señor mío, que perecemos, dice Teresa. Nunca va a señalar el mal del mundo con el dedo índice como si no fuera parte de él, Teresa. Es decir, somos hermanos y lo que sufre un hermano nos afecta a los demás. Bueno, y con esto, con el don del Padre, que es el Hijo, vamos a bendecirnos y a terminar nuestro ratito de lectura, pero hoy les voy a invitar que nos demos al Hijo, porque hemos hecho la oración, la comunión espiritual, así que al bendecirnos, vamos a compartirnos al Jesús que tenemos dentro. Ve recorriendo las caras de todas las personas. Hay que aprender, ya me dijeron que moviendo la flechita, pero no se mueve.
así que no veo más que a la primera plana, como si los viera a todos. Vamos a compartirnos al Jesús que tenemos dentro y del que no nos vamos a separar, por lo menos en toda la noche. Y bueno, como un pacto, ¿qué les parece si ahora acercamos nuestra mano derecha? ¿Se acuerdan de lo que hacíamos de adolescentes? Bueno, en mi tiempo y en mi generación se hacía palabra de honor, pacto, ¿no? Que se sellaba, bueno, casi es como prometo, ¿no? Prometo no separarme de Jesús el mayor tiempo posible, por lo menos a nivel de corazón. Y en especial a todos y a todos los que están en este momento sufriendo por cualquier necesidad o causa, pues también les mandamos nuestro abrazo virtual para que los anime y conforte como esta comunión espiritual que hemos recibido. Y bueno, nos vemos, mis queridos hermanos y hermanas, el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal podemos prender los micrófonos para decirnos adiós. Adiós. Gracias, Ana. Hasta luego. Gracias. Anita, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Manu, buenas noches. Gracias, Ana. A ustedes. Gracias, Ana. Gracias.